Ok, profe, ya inició la grabación. Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Azucena Gil, tutora del curso de probabilidad, y pues hoy voy a trabajar en la unidad 2, tarea 3, distribuciones de probabilidad, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 1 tiene que ver con la distribución binomial y el ejercicio 2 tiene que ver con la distribución de Poisson. Pero inicialmente voy a recordar algunos conceptos que son claves para que ustedes primero puedan realizar una buena tabla de conceptos y segundo puedan tener más claridad en lo que luego voy a hablar. Entonces voy a arrancar por lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es aquella que toma diferentes valores numéricos mediante un proceso de contar o medir como producto de un experimento aleatorio. Esta variable es un valor o magnitud que cambia de una ocurrencia a otra sin seguir una secuencia predecible, es decir, en forma aleatoria. En otras palabras, se puede decir que una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada posible resultado de un experimento aleatorio. Entonces, esto es lo que es una variable aleatoria en general. Las variables aleatorias se pueden clasificar de diferentes formas, de manera cualitativa o cuantitativa. Pero es importante la definición de las variables cuantitativas, entre las cuales se encuentran las variables discretas, aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas, porque esas son las que vamos a requerir para esta tarea número 3. La variable aleatoria discreta es aquella que solo puede tomar un número finito de valores dentro de un intervalo. Es decir, toman un número limitado de valores, generalmente números que son producto de un conteo. Cuando hablo de conteo es 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Ejemplos, el número de admisiones diarias a un hospital. Entonces puede ser admitido 1 o 2 o 3 o 4 o 5 personas enfermas. Las variables aleatorias continuas son las que pueden tomar un número infinito de valores entre dos números cualesquiera. Estas variables se utilizan para sistemas experimentales que tienen que ver con longitudes, con pesos, con concentraciones, con cálculos analíticos. Hay otro aspecto importante en esta unidad que son las distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad son distribuciones de frecuencia de los resultados de un espacio muestral, resultados de una variable aleatoria, en la cual las frecuencias son frecuencias relativas que indican el porcentaje de veces que se espera se presenten los diferentes resultados de la variable aleatoria respecto a un gran número de observaciones. Las distribuciones de probabilidad se clasifican en discretas o continuas. Nosotros vamos a trabajar algunas discretas y solamente una continua. Dentro de las discretas se van a estudiar la binomial, la Poisson y la hipergeométrica. Esas son las que están en la tarea 3. Y dentro de las distribuciones continuas, la distribución normal, pero existen otras. Por ejemplo, dentro de las continuas está T-student, está chi cuadrado, que también son distribuciones continuas, pero solamente vamos a tocar la distribución normal, pues es una de las más importantes y de las que más se utiliza en estadística. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Vimos que las distribuciones de probabilidad podían ser para variables aleatorias discretas y para variables aleatorias continuas.
Como vamos a empezar a trabajar con la distribución binomial y la distribución de Poisson, ellas son distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. Por eso entonces voy a hablar sobre la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. La distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta es el conjunto de todos los posibles resultados numéricos de un experimento a los que podemos asignar un valor de ocurrencia o probabilidad. Ojo que aquí ya estamos hablando de probabilidad. Resultados numéricos de un experimento a los que se les puede asignar un valor de ocurrencia o probabilidad. Este conjunto de resultados son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que sean mutuamente excluyentes? Que la intersección entre ellas es vacía, ¿no? Y pueden expresarse mediante una fórmula, una gráfica o por medio de un cuadro estadístico. En términos matemáticos, la distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta X es una función que da un valor de probabilidad a cada valor X que forma la variable aleatoria X. Entonces, ahí cuando hablo de ese valor X, puede ser 1 o 2 o 3 o 4, porque aquí trabajamos con valores puntuales. Ejemplo, supongamos que se lanzan 2 dados, luego el espacio muestral, ya saben, cuando hay lanzamiento de 2 dados, el espacio muestral es de 36 posibles resultados, ¿cierto? Porque podemos tener, al lanzar los 2 dados, que caiga uno en uno y en el otro 1, caiga 1, 2, que caiga 2, 1, 3, 1, entonces son en total 36. Se define como variable aleatoria X. X es la variable que voy a tomar a la suma de los valores de cada una de las 2 caras de los dados. Suma de los valores de cada una de las 2 caras de los dados. Entonces, por ejemplo, si cayó 1, 1, entonces la suma sería 1 más 1, 2, ¿cierto? Como un ejemplo, veamos la siguiente tabla. Entonces, para poder ese ejemplo llevarlo a la práctica, vamos a hacer en esta tabla. ¿Cuáles son los posibles resultados? Aquí tenemos todos los posibles resultados al lanzar 2 dados. Tenemos 1, 1, aquí ya están organizados para poder encontrar el resto de valores. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1, bueno, etcétera. Son 36. Los contamos, aquí hay 36. Entonces, valor de la variable aleatoria. Entonces, si yo tengo 1, 1, la variable aleatoria va a valer ¿cuánto? 2. ¿Por qué? Porque yo sumo. 1 más 1 me da 2. Y debo tener un valor de probabilidad. ¿Cómo lo obtengo? Con la fórmula clásica de probabilidad que nos dice que es el número de eventos favorables sobre el número de eventos del espacio muestral. Entonces, ¿cuántas veces ocurre que al lanzar me dé 1, 1? Una sola vez, ¿cierto? Entonces sería el número de ocurrencias 1. ¿Cuántos eventos tiene el espacio muestral? 36. Entonces la probabilidad sería de 1 dividido entre 36. Tenemos aquí 1,2, 2,1. Fijémonos que la variable aleatoria nos dice que la suma. Entonces, si yo sumo 1 más 2, eso me da 3, y 2 más 1 me da 3, que es el valor que tengo aquí donde dice valor de la variable aleatoria. ¿Cuántas veces ocurre o cuántos son los casos favorables? Son 2. Hay 2 parejas que cumplen con esa condición. Y para calcular la probabilidad, dividimos eso entre el número de parejas que conforman el espacio muestral, que son 36. Entonces nos va a dar 2 36avos. Lo mismo ocurre aquí para cuando nos da 4, ¿cierto? Tengo 1, 3, 2, 2, 3, 1. Todas ellas al sumar, cada una de esas parejas nos va a dar 4. ¿Cuántas veces ocurre o cuántos eventos favorables hay? Hay 3 que cumplen con esa condición y eso lo dividimos entre el total de eventos del espacio muestral, que son 36, entonces nos queda 3 36avos. Lo mismo sucede para cuando el valor de la variable aleatoria es 5, es decir, que la suma nos da 5. Tenemos 4 ocurrencias y la probabilidad va a ser de 4 36avos. Para que nos dé 6, tenemos 5 ocurrencias y la probabilidad va a ser de 5 36avos. Para que nos dé 7, entonces tenemos 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1.
va a haber 6 ocurrencias y la probabilidad sería de 6/36. Entonces, esta es una distribución de probabilidades, ¿listo? Siempre al valor de las variables va asociado que una probabilidad, y eso es muy importante. Esta es la diferencia que tenemos con precisamente la estadística descriptiva. ¿Por qué les hablo de eso? Porque tenemos varios términos aquí que son importantes. El valor esperado, la varianza, la desviación estándar. ¿Qué es el valor esperado de una variable aleatoria discreta? Es una media ponderada de todos los resultados posibles que presenta una variable aleatoria. En cada media ponderada, los ponderadores o pesos son las probabilidades que están relacionadas con cada uno de los valores numéricos de la variable. Entonces yo aquí escribí la formulita. Matemáticamente se puede expresar así. Mu, el valor esperado, corresponde a la misma media y también corresponde a algo que se llama esperanza matemática. De pronto la encontraron dentro de lo que ustedes leyeron y consultaron. Entonces, mu es la media, que es lo mismo que la esperanza matemática, que es lo mismo que el valor esperado. Eso va a ser igual a la sumatoria de d igual a 1 hasta n de x sub i por p de x sub i. Para todo i igual a 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta n. Entonces, aquí vamos a tener variable sub 1, x sub 1, el valor que tiene la variable en x sub 1, multiplicado por la probabilidad para ese valor que tiene la variable en x sub 1. En x sub 2, el valor que tiene la variable por la probabilidad para ese valor de la variable en x sub 2. Entonces, x sub 1 es el enésimo valor numérico de la variable aleatoria discreta x. Entonces, ese y puede ser 1, tendríamos x sub 1 por probabilidad de x sub 1. Como dice sumatoria, quiere decir que a eso le debo sumar el valor x sub 2 por la probabilidad de ese valor x sub 2. A eso le debo sumar el valor de x sub 3 por la probabilidad de x sub 3 y así sucesivamente. P de x sub i es la probabilidad de ocurrencia del enésimo resultado de la variable aleatoria discreta. De aquí fíjense que estamos haciendo una suma. Esta es la manera como se calcula la media o la esperanza matemática o lo que se llama el valor esperado. La varianza de una variable aleatoria discreta puede definirse como la media ponderada de los cuadrados de la diferencia entre cada valor numérico que toma la variable aleatoria y su valor esperado. Entonces, fijémonos la formulita. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de d igual a 1 hasta n de x sub i, que es ¿qué? Es el valor numérico de la variable aleatoria, menos la esperanza, menos el valor esperado en ese valor x sub 1, todo elevado al cuadrado y multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de ese x sub i, o sea, de esa variable en ese punto. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula que nos permite calcular la varianza de una variable aleatoria discreta. Y la desviación estándar para obtener una dispersión en las mismas unidades en que se mide el valor esperado de la variable aleatoria discreta, se debe obtener la raíz cuadrada de la varianza. Ustedes ya saben, por estadística descriptiva, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, pero aquí la varianza se define como la sumatoria de d igual a 1 hasta n de la diferencia entre los x sub i menos los valores esperados en x sub i al cuadrado multiplicado por la probabilidad de ocurrencia en la variable x sub i para todo igual a 1, 2, 3 y hasta llegar a n. Entonces, las formulitas para calcular valor esperado, varianza y desviación estándar en una distribución, cuando la variable aleatoria es discreta, y estamos hablando de distribuciones probabilísticas discretas, estas son las fórmulas que debemos utilizar.
Se han desarrollado diferentes modelos matemáticos para representar los diversos fenómenos discretos. Uno de los más útiles es la distribución binomial, que es lo que corresponde al ejercicio número 1 de la tarea 3. Dice, cuando un fenómeno aleatorio solo da dos resultados excluyentes, como por ejemplo, vivo o muerto, éxito o fracaso, cara o sello, par o impar, hombre o mujer, etcétera, un experimento es binomial si se cumplen las siguientes condiciones. El experimento consiste en repetir un número conocido de veces, que se llamará n, una experiencia sencilla. En cada prueba del experimento solo son posibles dos resultados. El suceso A, que se llama éxito, y su contrario, que es A complemento, el que se llama fracaso. Entonces tenemos éxito, fracaso. El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente. La probabilidad del suceso A es constante, por tanto no varía de una prueba a otra. Se representa por P, la probabilidad de A, o sea, el éxito, y por Q, como es el A complemento, es 1 menos P. Recuerde lo que le falta a P para llegar a ser igual a 1, teniendo presente que 1 siempre es el máximo valor que puede tomar la probabilidad. La probabilidad de acoplamiento, que sería el fracaso. Entonces tenemos P, probabilidad de éxito, Q, que es 1 menos P, la probabilidad de fracaso. El modelo binomial está definido por la variable que cuenta el número de éxitos obtenidos en las n repeticiones. Se dice que tiene distribución binomial con parámetros n y p, que se denota por x binomial para n y p. La función de probabilidad en este caso será probabilidad de obtener k éxitos. Entonces la probabilidad de una variable x para un valor k va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a k, y esta va a ser nuestra fórmula. La combinación, que eso ya lo vimos en la unidad 1, tarea 2, de n tomar k por p elevado a la k por q elevado a la n menos k. Ese valor de k puede ser 0, 1, 2, hasta llegar a n. Entonces, ¿qué es p? P es la probabilidad de éxito del ensayo. ¿Qué es Q? La probabilidad de fracaso de ese ensayo, y el Q va a ser igual a 1 menos P. O sea, lo que le falta a P para ser igual a 1. ¿Qué es K? El número de éxitos. ¿En dónde? Pues en la muestra o en el valor, en la cantidad de ensayos que se tomen. ¿Qué es N? El tamaño de la muestra. Y también muy importante recordarles que la combinación tiene una fórmula. Ojo, hilas, nada de aquí líneas de división entre estos dos números. Usted se lee combinatoria o combinación de n tomar k, que va a ser igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Esto se trabajó en la unidad número 1, recordando que n factorial es tener el producto de los factores desde 1 hasta llegar a n, ¿cierto? Todo este producto corresponde a lo que se llama n factorial. Unas características especiales de la distribución binomial, que la media en la distribución binomial, ya estoy hablando de distribución por distribución y cada una pues tiene sus características especiales. La media va a ser igual a n por p. El tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito. La varianza, sigma al cuadrado, va a ser igual a n por p por q, que va a ser el tamaño de la muestra multiplicado por la probabilidad de éxito y por la probabilidad de fracaso, que se llama q, o que la podemos escribir como 1 menos p. Y la desviación estándar o típica, sigma va a ser igual a la raíz cuadrada de n por p por q, donde también esa q yo la puedo escribir como 1 menos p.
que Q es la probabilidad de fracaso, P es la probabilidad de éxito en la muestra que se esté tomando. Bueno, esa es como la parte teórica inicial que es importante que ustedes la manejen, la tengan clara, porque no solamente esto les va a ayudar en este momento para resolver la tarea 3, sino que también ustedes tienen que presentar al final una evaluación. Y los conceptos son muy importantes para poder presentar una buena evaluación. Entonces, por eso no solamente es tratar de resolver los ejercicios, ya así aplique y aplique fórmulas, a veces sin entender qué fue lo que hicimos, sino hay que tener en cuenta la parte conceptual, porque en matemáticas también es importante esa parte de los conceptos. Con base en los conceptos es que yo trabajo y encuentro cuál es la fórmula que debo manejar, qué es lo que tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer así. El ejemplo dice, una institución universitaria establece nuevos métodos de aprendizaje y de evaluación, con el resultado donde el 85% de sus estudiantes aprueban todas las asignaturas. Supongamos que se seleccionan 8 estudiantes de dicho plantel. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 aprueben todas las asignaturas? Esa es la primera pregunta que me hace. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer y cómo lo debo hacer? Debo leer muy bien mi enunciado que me dan y el contexto del problema para poder determinar. Recuerden que es importante saber qué es el éxito para ese ejercicio que yo voy a manejar en este momento. ¿Cuál va a ser la variable aleatoria con la que yo voy a trabajar? Z con la que yo voy a trabajar para no equivocarme. Porque es que ustedes a veces se lanzan a resolver el ejercicio y no observan determinadas cosas que son fundamentales para que me quede bien hecho el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería el éxito? Yo leo nuevamente. Una institución universitaria establece nuevos métodos de aprendizaje y de evaluación con el resultado donde el 85% de los estudiantes aprueban todas las asignaturas. Entonces, el éxito es que uno de los estudiantes aprueba todas las asignaturas, ¿cierto? Ese es el éxito, probar las asignaturas. Y lo otro que yo tengo que saber es mi variable aleatoria. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la variable con la que yo voy a trabajar? Entonces, si el éxito es que uno de los estudiantes aprueban todas las asignaturas, pues mi variable será el número de alumnos que aprueban todas las asignaturas. Eso va a ser número de alumnos que aprueban todas las asignaturas. Entonces, empiezo a mirar qué datos me dan dentro del enunciado del ejercicio. ¿Qué me dan? Me dan una muestra, ¿cierto? Dice, supongamos que seleccionan 8 estudiantes de dicho plantel. Entonces eso va a ser N. N va a ser igual a 8. Ahora tengo que mirar qué es P, recordando que P es la probabilidad de éxito y que aquí el éxito es que uno de los estudiantes apruebe todas las asignaturas. Entonces yo al leer veo que dice donde el 85% de sus estudiantes aprueban todas las asignaturas. Entonces P va a ser 85%. Recuerden que la probabilidad se puede escribir como una fracción, se puede escribir como un número decimal o se puede escribir como un porcentaje. Aquí me la están dando como un porcentaje. Están diciendo el 85%. Cuando yo la paso acá y la voy a escribir, la probabilidad de éxito va a ser 0.85, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Qué fue lo que hice? 85 dividido entre 100, eso me da 0.85. Bueno, esa es mi probabilidad de éxito, pero también necesito para poder aplicar la fórmula, que es la que tengo acá. P de K es igual a la combinatoria de N tomar K por P elevado a la K por Q elevado a la N menos K. Necesito saber qué es Q. Entonces, ¿qué es Q? Q es 1 menos P. Entonces, a 1 le resto el valor de P, que es 0.85, y voy a obtener el valor de Q, que para nuestro caso sería 0.15, porque 1 menos 0.85 me va a dar 0.15. Y lo siguiente es lo que me están diciendo. Exactamente 3 aprueben todas las asignaturas. Entonces, el valor de K va a ser ¿de cuánto? De 3, porque la palabra que me están dando ahí es exactamente, va a ser igual a 3. ¿Qué tengo que hacer? Pues aplicar mi formulita para poder encontrar el resultado.
Entonces vamos a calcular la probabilidad para cuando X es igual a 3. Entonces, reemplazo. ¿La combinación de quién? ¿Cuánto vale N? N vale 8. ¿Cuánto vale K? K vale 3. Y eso lo voy a multiplicar por, todo esto está multiplicado, por P. ¿Cuánto vale P? Ya lo tenemos aquí, 0.85. Elevado a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque lo debemos elevar al valor de K. ¿Y cuánto vale K? K vale 3. De 0.85 elevado a la 3. Por Q, ¿cuánto vale Q? 0.15, que es el valor que tengo aquí, elevado a la N menos K. ¿Cuánto vale N? N vale 8, menos K, que vale 3, entonces me va a dar el valor de 5, que es el valor que tengo acá. Entonces, esto es lo que yo voy a calcular, lo puedo hacer usando una calculadora normalita, por ejemplo, para hallar la combinación, también lo pueden hacer utilizando GeoGebra. Entonces yo aquí en GeoGebra, ¿están viendo la pantalla con GeoGebra, por favor? ¿Alguien Sí, que me tutora. diga? Sí, señora, se ve. Sí, Bueno, señora. Sí, sí. Sí, señora. entonces aquí en GeoGebra sería N, esa es para lo que debemos escribir, combinación R. Le damos Enter y entonces nos aparece ahí número N. Entonces, ¿cuánto vale N? Y número R. ¿Cuánto vale N? N vale 8, ¿cierto? Entonces colocamos 8. Y coma 3. Y ahí ya nos da el resultado. Entonces, ¿cuánto va a valer la combinación de 8, tomar 3? Va a valer 56. Entonces, yo desde GeoGebra lo puedo hacer. Porque resulta que, de acuerdo con lo que dice la tarea 3, todas las verificaciones las debemos hacer utilizando GeoGebra, ¿cierto? Entonces, ahí ya podríamos decir que la combinación de 8 tomar 3 va a ser igual a 56 que tengo acá. Igual yo puedo calcular ahí en GeoGebra 0.85 elevado a la 3, que nos da 0.614125, y 0.15 elevado a la 5, que nos va a dar 0.0000759375. Hago ese producto y ya obtengo la probabilidad para X igual a 3, que va a ser de 0.00261. Bueno, esto hay que verificarlo en GeoGebra. Entonces vamos a ir haciendo cada ejercicio y de una vez vamos haciendo la verificación en GeoGebra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí hay una parte al lado derecho que nos dice, bueno, derecho es donde yo estoy, que nos dice probabilidad. Entonces yo me voy para donde dice probabilidad. Y aquí aparece una partecita donde dice normal. Entonces aquí hay una pestañita y ahí encuentro las diferentes distribuciones probabilísticas, sean continuas o discretas. Mire todas las continuas que aparecen, la normal, student, chi cuadrado, distribución F, exponencial, Cauchy, bueno, etcétera, gamma, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y las discretas, entonces aparecen aquí binomial, Pascal, Poisson, hipergeométrica. ¿Cuál estamos trabajando? Binomial. Entonces le doy clic ahí en binomial. Fijémonos que como es discreta, entonces eso va por valores puntuales, ¿cierto? Lo que no sucede cuando las distribuciones son continuas, porque cuando las distribuciones son discretas, yo sí puedo encontrar el valor de probabilidad para un valor numérico específico. Mientras que cuando es continua, para un punto, un valor específico, siempre va a dar 0 la probabilidad. Bueno, eso más adelante se lo explicarán cuando llegue el momento.
De aquí me dicen, diga cuánto vale N, o sea, el tamaño de la muestra, y diga cuánto vale P. Entonces, nuestro tamaño de muestra es 8, ¿cierto? Y el valor de P que estamos manejando para ese primer ejercicio es 0.85. Entonces lo colocamos acá. El valor, la probabilidad de éxito, ¿no? 0.85. ¿Listo? Fíjense cómo inmediatamente la gráfica va tomando ya una determinada forma. Entonces acá en la parte de abajo, si yo manejo el que está aquí al lado izquierdo, ese nos va a permitir para cuando vamos a trabajar los X menores o iguales a un determinado valor. Si trabajo con el siguiente, entonces va a ser entre un intervalo. Va a ser para X mayores iguales que un determinado valor y menores iguales que un determinado valor. Y el otro que vamos a manejar aquí no es el siguiente, sino el que le sigue a ese, que es para cuando son X mayores iguales que un determinado valor. Entonces, el de la izquierda es para los menores, el puro que está a la derecha es para los mayores, y el que aparece como dos intervalos cerrados, ¿cierto? Es el que me permite tener para tanto para los mayores como para los menores. Si ustedes miran, siempre va a aparecer mayor igual, va a aparecer menor igual. Para este primer ejercicio vamos a hallar, es para cuando X vale, se me olvidó. Cuando X vale 3. Entonces, vamos a mirar acá para cómo hago para poder encontrar exclusivamente el valor de 3. Si ustedes miran aquí a este lado, al lado derecho, aparece una tablita. En esa tablita están los valores de probabilidad para X igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, ¿cierto? Si se suman todos estos valores de probabilidad, de acuerdo a lo que vimos por allá en una tabla de distribución de probabilidad, esa suma me debe dar 1, que es cierto, aquí está, aparece 1, ¿cierto? Toda la suma de los valores de probabilidad para la muestra que se tomó, que en este caso es 8. Ahora vamos a mirar para 3. Entonces, ¿qué coloco? Tomando la de los intervalos cerrados para ambos lados, entonces a ambos lados coloco 3 para poder obtener el igual. ¿Por qué? Porque si yo digo que X es, uno siempre lee estos intervalos primero hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho. Entonces yo digo X mayor o igual que 3 y X menor o igual que 3. Si X es mayor o igual que 3 y X es menor o igual que 3, la única posibilidad es que sea igual a 3, ¿cierto? Entonces, por eso, al colocar para ambos lados 3, obtengo el valor correspondiente exactamente a 3. Y miremos que aquí en la tablita que está a la derecha aparece 3, 0.0026. Solamente el valor de 3. Está diciendo que estoy tomando el valor de probabilidad solamente para 3. Y aquí pues aparece la misma respuesta, ¿no? 0.0026. Entonces, miremos si ese era el resultado que nos había dado aquí. Exactamente 0.0026. Entonces, aquí la palabra importante. Acuérdese que hoy es el día del idioma y que nuestro idioma es muy rico, ¿no? Y depende de las palabras, la interpretación que podamos darle a un enunciado. Aquí nos dice exactamente, quiere decir que es igual a 3 y no a otro valor. Ahora vamos a mirar algunos otros enunciados. Pero, miremos este B. Dice, exactamente 3 pierdan asignaturas. Que ese es uno de los casos que se está presentando en la tarea 3. ¿Qué nos decía el enunciado? Decía, el 85% de sus estudiantes aprueban todas las asignaturas.
O sea que de acuerdo al enunciado, el éxito sería aprobar, ¿cierto? Pero en este ejercicio, ¿qué me están diciendo? ¿Cuál va a ser el éxito? Que pierdan asignaturas. Exactamente 3 pierdan asignaturas. Entonces, mi éxito será que uno de los estudiantes pierda asignatura. Yo miro el enunciado del punto, en este caso del punto B, y ahí yo tengo el éxito. Ese es el que debo tener en cuenta para poder trabajar el ejercicio. El éxito es que uno de los estudiantes pierda asignaturas. Y la variable aleatoria, pues va a ser el número de estudiantes que pierden asignaturas. Entonces, ¿qué pasa? Que mi probabilidad de éxito ya no va a ser 0.85, porque 0.85 es la probabilidad de éxito para cuando aprueban asignaturas. Pero en este ejercicio no me hablan de aprobar, me hablan de perder. Y el éxito es que pierdan, no que aprueben. Entonces aquí la P no va a ser 0.85 como en el anterior, sino va a ser 0.15. Entonces, un consejo muy especial. Primero, determinen en el ejercicio cuál es el éxito y cuál es mi variable aleatoria. Y seguramente que así ustedes no se van a equivocar. Entonces, para este segundo ejercicio, P va a ser 0.15. Porque 0.15, ¿qué es? 0.15 es la cantidad de estudiantes o el número de estudiantes que pierden asignaturas. Y para el caso de este ejercicio, ese va a ser el éxito, porque eso es lo que me están diciendo. Exactamente 3 pierdan asignaturas. Entonces, si P es 0.15, pues sería lo que le falta a P para ser igual a 1, que sería 0.85. Aquí Q valdría 0.85. Y el resto, pues es similar. Pero fíjese que la palabra aquí es las palabras que me están dando en el enunciado del punto, es lo que me indica qué valor es el que yo debo tomar. Pero para ello es muy importante determinar primero que todo cuál es el éxito en cada uno de los ejercicios y cuál es mi variable aleatoria para ese ejercicio específico. Entonces aquí vamos a determinar los X iguales a 3, porque es exactamente 3 pierdan asignaturas. ¿Dónde cambió? En que P ya no va a ser, como en el anterior, 0.85, sino que aquí P va a valer 0.15. Entonces, lo mismo, a aplicar la fórmula de N tomar K. Entonces, N es 8, K va a ser 3, entonces 8 tomar 3, por P, que en este caso sería 0.15, elevado a la K, que es 3, y por 0.85 elevado a la N menos K, que es 8 menos 5, que me da 3. Pero aquí, fíjese que siendo el mismo enunciado, las respuestas son diferentes, porque aquí me están hablando de aprobar asignaturas, que ese va a ser el éxito. En cambio, aquí me están hablando de perder asignaturas. Entonces, cuando hago las operaciones, ya saben cómo hacer la combinación, la hacen en GeoGebra, hacen la operación correspondiente 0.15 elevado a la 3, 0.85 elevado a la 5, multiplican todo eso y van a obtener como resultado 0.08386. Si nos vamos a GeoGebra, ¿dónde va a estar cambio? El cambio va a estar en P, ¿cierto? P ya no va a ser 0.85 para nuestro caso. Aquí P va a ser 0.15. Va a ser para nuestro caso 0.15. Y como es para X igual a 3, entonces hacemos nuevamente lo mismo. X mayor o igual que 3, X menor o igual que 3, significa que X es igual a 3. Y eso nos va a dar 0.0839. Si miramos aquí al lado derecho, observamos que eso es lo que se encuentra en grisecito. El valor de la probabilidad para X igual a 3, que es 0.0839. ¿Está claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Está muy claro, profesora, gracias. Bueno, vamos con el C. Yo aquí voy a tomar todas, es que mire, lo fundamental aquí son las palabritas que me dicen en cada uno de los enunciados.
eso hace que el ejercicio se resuelva de diferente manera. Él se nos dice, por lo menos 2 pierdan asignaturas. Ese por lo menos también podría reemplazarse, yo lo coloqué ahí entre paréntesis, por al menos 2 pierdan asignatura y significa lo mismo, o alguno pierda 2 asignaturas. Cualquiera de esas palabras que aparezcan en el enunciado, el desarrollo se hace de la misma manera. Por lo menos 2 pierdan asignaturas, al menos 2 pierdan asignaturas, alguno pierda 2 asignaturas y está indicando exactamente lo mismo. Fundamental leer muy bien el enunciado y las palabritas que nos dan ahí, porque de acuerdo a eso se resuelve. ¿Qué significa por lo menos? Por lo menos quiere decir 2 pierdan, que puede perder 2 o más, ¿cierto? Puede perder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque aquí tomamos una muestra de 8, ¿no? Si es más grande, pues sería hasta el número que indique la muestra. Aquí, entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? La probabilidad para X mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces, por lo menos 2 significa que puede perder 2, o que puede perder 3, o que puede perder 4, o que puede perder 5, o que puede perder 6, etcétera, 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 hasta llegar a 8. Ese ejercicio tiene 2 maneras de hacerse. Una, pues calculando todas las probabilidades y luego haciendo la suma. Porque recuerden que cada una de esas probabilidades es independiente, ¿cierto? Entonces la probabilidad para 2 es una, la probabilidad para 3 es otra, la probabilidad para 4 es otra. Entonces, si yo quiero encontrar la probabilidad total, debo sumar la de 2 con la de 3, con la de 4, con la de 5, con la de 6, con la de 7 y con la de 8. Fijémonos aquí. Bueno, aquí tengo la formulita sumatoria desde igual a 2 hasta n, de la combinación de n tomar i por p elevado a la i por q elevado a la n menos i. Igual. De aquí, 8 porque n es 8, ¿cierto? Vamos a tomar para p de 2, o sea, para x igual a 2. Entonces sería de combinación de 8 tomar 2 por 0.15. ¿Por qué 0.15? Porque nos están hablando de pérdida. Yo aquí ya no escribí el éxito porque es el mismo del anterior, pero en cada uno de los ejercicios uno debe escribir el éxito. El éxito es que uno de los estudiantes pierda asignaturas y mi variable va a seguir siendo número de estudiantes que pierden asignaturas. Entonces, por eso aquí P, o sea, la probabilidad de éxito es que pierdan asignaturas y va a ser 0.15. De 0.15 elevado a la 2, porque estamos trabajando con K igual a 2, por 0.85 elevado a la 6, porque es 8 menos 2, que nos da 6. Más, se hace lo mismo y se calcula la probabilidad para cuando X vale 3. Entonces se hace lo mismo, combinación de 8 tomar 3 por 0.15 elevado a la 3 por 0.85 elevado a la 5, más la probabilidad para cuando X vale 4, combinación de 8 tomar 4 por 0.15 elevado a la 4 por 0.85 elevado a la 4, más lo mismo para 5, más para 6, para 7, hasta llegar a 8. ¿Por qué hasta 8? Porque n dijimos que era igual a 8, ¿cierto? Esa es la cantidad de personas que se tomaron en el enunciado general del ejercicio. En el enunciado general del ejercicio nos decían, supongamos que se seleccionan 8 estudiantes de dicho plantel. O sea, ese es el tamaño de mi muestra, ¿no? Que en este caso sería 8. Bueno, entonces yo calculo por aparte cada una de estas valores de probabilidad, luego lo sumo y llego a un resultado. En este caso es 0.3428. Eso ya es cálculo, ¿no? Hay que hacer todos esos cálculos y llegar al resultado. Pero existe otra forma para hacerlo, pues más cortico. ¿Por qué? Porque qué tal que n en lugar de ser 8 fuera un número bien grande. Entonces, ¿qué haríamos nosotros haciendo esas probabilidades un número grandísimo de veces? Entonces, hay otra forma que es utilizando la probabilidad del complemento. Entonces, aquí, bueno, ya sabemos que P, la probabilidad de éxito es 0.15, la probabilidad de fracaso, o sea, Q es 1 menos P, que es 0.85. Entonces, cuando voy a calcular la probabilidad para X mayor o igual que 2, eso va a ser igual a 1 menos. Entonces, yo tomo
la probabilidad para x igual a 0 más la probabilidad para x igual a 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque nos están hablando de mayores iguales que 2. Entonces, si yo a 1 le resto la sumatoria de las probabilidades de 0 y 1, obtengo de 2 en adelante. ¿Sí? De 2 en adelante, sea hasta el número que sea. Entonces, cuando yo no tengo en algún ejercicio que no tenga ese valor de n, sobre todo en Poisson se usa mucho porque no se da el valor de n. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizo la probabilidad del complemento y fácilmente puede llegar a la solución. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿No? Creo que hay alguien que quiere preguntar algo. Pero no la escucho. Bueno, aquí no aparece en el chat ninguna pregunta. Bueno, continuemos a ver. Entonces vuelvo y repito. Para x mayor o igual que 2, entonces utilizo la probabilidad del complemento. Entonces, ¿qué hago? Como son los mayores iguales que 2, sumo los que hay antes de 2. O sea, la probabilidad para 0 y para 1. Y a esa sumatoria de la probabilidad para 0 y 1, miro cuánto le falta para llegar a 1. Y eso va a ser la probabilidad de los x mayores iguales que 2. Entonces, por eso es 1 menos la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1. ¿Listo? Lo que le falta a esta sumatoria de la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 para ser igual a 1, que es el máximo valor de probabilidad que tenemos. Recuerden que no pueden haber probabilidades por encima del valor 1. Siempre la probabilidad va a estar en valores entre 0 y 1. Entonces, simplemente volvemos a hacer lo mismo. 1 menos, aplico la fórmula para cuando k vale 0, ¿cierto? Entonces queda combinación de 8 tomar 0 por P, que en este caso sería 0.15 elevado a la 0, y por Q, que es 0.85 elevado a la 8 menos 0, más la combinación de 8 tomar 1 por la probabilidad de éxito, que es 0.15 elevado a la 1, y por la probabilidad de fracaso, que es 0.85 elevado a la 8 menos 1, que nos daría 7. Hago la suma, siempre hago primero la suma, por eso aparece aquí entre corchetes, ¿no? Primero hay que hacer la suma. Hago la suma de esos dos valores de probabilidad y luego a 1 le resto lo que me da el resultado de la suma de esos dos valores de probabilidad y se obtiene 0.3428. Si ustedes miran, es el mismo resultado de como lo hicimos anteriormente. También nos da 0.3428. Si lo voy a hacer por GeoGebra, voy a tomar la probabilidad para los x mayores iguales que 2. Estamos trabajando con 0.15, pero ahora vamos a tomar los mayores iguales que 2. Entonces, aquí a la derecha, tengo x mayor o igual, abierto hacia donde está la x. Eso indica x mayor o igual que 2. ¿Y cuánto obtengo como resultado? 0.3428. Si ustedes miran la tablita que está al lado derecho, miremos que aparecen los mayores iguales que 2. Incluye el 2 porque dice mayor igual, ¿cierto? Entonces el de 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La sumatoria de esos valores entonces nos da 0.3428. Y esa es la verificación en GeoGebra. Miremos en la gráfica, aquí tengo para 2, para 3, para 4, para 5, ¿cierto? Para 6, para 7 y para 8, que ya casi, aquí ya 0. Y toda la sumatoria de estos que tengo aquí en la gráfica son los correspondientes, la sumatoria de esos valores de probabilidad es lo que equivale a 0.3428. Ahí está la gráfica, está la tabla, está aquí el resultado utilizando por pues los intervalos. Bueno. Entonces, ojo, por lo menos siempre va a ser x mayores o iguales que determinado valor. Al menos x mayores o iguales que determinado valor. Algunos
X mayor o igual es que determinado valor. ¿Listo? El valor que me den. Entonces, estas palabritas son fundamentales, muy importantes. Miremos el D. El D dice, a lo sumo, ojo, otra diferente, a lo sumo, 2 pierdan asignaturas. En lugar de a lo sumo, también podría decir, como máximo, 2 pierdan asignaturas. Entonces, es igual. A lo sumo, como máximo. Usted encuentra en un enunciado a lo sumo y en otro encuentra como máximo exactamente. Se van a trabajar o desarrollar de la misma manera. Entonces, ¿qué significa cuando yo digo a lo sumo? Que ese es el valor más grande que puede tomar. Entonces, lo que voy a hallar es la probabilidad para cuando los X son menores o iguales a 2, porque ese es el valor más grande. Ese es el máximo valor que yo voy a tomar. Entonces, ¿qué valores de probabilidad debo tener en cuenta aquí para poder resolver el ejercicio? El de 0, el de 1 y el de 2, porque no puedo tomar más, porque me están diciendo que solamente tome a lo sumo que 2 pierdan asignaturas, a lo sumo o como máximo. Entonces, eso me está indicando que debo calcular la probabilidad para X igual a 0, sumarla a la probabilidad para X igual a 1 y sumarla a la probabilidad para X igual a 2, que son valores puntuales y que nos dan valores de probabilidad. Eso en las distribuciones discretas. Bueno, entonces aquí pues vuelve, se hace los reemplazos para cuando cabale 0. Como es que pierdan asignaturas, no coloqué el éxito porque pues lo llevamos desde el B, es el mismo. Uno de los estudiantes pierde asignaturas y la variable aleatoria es el número de estudiantes que pierden asignaturas. Entonces llevamos el ejercicio B, el C y ahorita el D utilizando el hecho de perder asignaturas. Entonces viene a ser el mismo éxito y la misma variable aleatoria. Ese es el significado de la variable aleatoria que estamos manejando. Entonces sumamos para cuando el valor de probabilidad que me da para cuando X vale 0, para cuando X vale 1 y para cuando X vale 2 y obtenemos 0.8947. En GeoGebra, vamos a tomar los menores iguales. Nos vamos a GeoGebra. Estamos trabajando con 0.15, con n igual a 8. Entonces solamente me voy aquí al lado al izquierdo, y aquí me dice X menor o igual que ¿quién? Para ese ejercicio son los menores o iguales que 2, ¿cierto? 2. ¿Y qué resultado me va a dar? 0.8948. Fíjense que está sumando. ¿Qué le va a sumar? Aquí en la tablita que está al lado derecho. La probabilidad para 0 más la probabilidad para 1 más la probabilidad para 2. Y eso me va a dar los X menores o iguales que 2, que serían 0.8948. Una cosa importante en GeoGebra es que él siempre trabaja solamente con 4 cifras decimales. ¿Por qué lo digo? Porque hay un ejercicio en la tarea 3 del ejercicio A, en donde se obtiene un valor de 0.000000 y al final, bueno, un número. Entonces, los estudiantes me dicen, pero profesora, utilizando la fórmula me da 0.0000 tanto. Y voy a GeoGebra y me da 0. ¿Por qué? ¿Por qué me da 0? Porque él solamente maneja 4 cifras y aproxima a 4 cifras decimales. Entonces es correcto el 0, porque usted tiene, por ejemplo, 12 0, 0.0000 y después un número, pues naturalmente está tendiendo a 0, ¿cierto? Entonces aquí en GeoGebra siempre aproxima solamente a 4 cifras. Entonces es válido el valor 0. O también en ese mismo ejercicio, aparece el valor 0.99999999. En GeoGebra, entonces, aparece 1, ¿sí? Porque hizo la aproximación, 4 cifras decimales, y eso me va a dar el valor de 1. Entonces, para que tengan presente eso, porque ya me han hecho varias personas esa misma pregunta, han tenido esa misma inquietud, y entonces, pues, se la voy a conocer a ustedes, porque pronto, pues, encuentran eso dentro de los ejercicios que están trabajando. Solamente toma después de la coma 4 cifras decimales. Bueno,
De ella llevamos varias palabritas, ¿no? Vamos con a lo sumo o como máximo, que indica que los valores de X van a ser menores o iguales que un determinado valor que me están dando. Un ejercicio dice, entre 3 y 5 inclusive aprueben todas las asignaturas. Ojo, inclusive. Cuando aparecen los números y después el inclusive, quiere decir que debo incluir tanto el 3 como el 5 dentro del intervalo que estamos manejando. ¿Listo? Entonces debo incluir el 3 y el 5. 3 y 5 inclusive. Se los debo incluir a ambos. Aprueben todas las asignaturas. Bueno, aquí ya cambiamos porque en el anterior era pierdan las asignaturas. Entonces, como aquí se aprueben todas las asignaturas, el éxito va a ser que uno de los estudiantes apruebe todas las asignaturas, ¿cierto? Y la variable aleatoria va a ser el número de alumnos que aprueban todas las asignaturas. Entonces ya el valor de P, o la probabilidad de éxito, no va a ser 0.15, sino va a ser 0.85 como nos lo dice inicialmente el ejercicio. ¿Listo? En el enunciado del ejercicio nos hablan de 0.85 estudiantes que aprueban las asignaturas. Entonces vamos a calcular la probabilidad para un X mayor o igual que 3 y menor o igual que 5. Esto es un intervalo cerrado, ¿cierto? Quiere decir que incluyo el 3 y también incluyo el 5, ¿ya? Entonces, como es entre 3 y 5, ¿qué debo calcular? La probabilidad para cuando X vale 3, porque lo estoy incluyendo, más la probabilidad para cuando X vale 4, más la probabilidad para cuando X vale 5, porque el 5 también lo estoy incluyendo. Entonces va a ser entre 3 y 5. Por eso tomamos probabilidad para X igual a 3, más probabilidad para X igual a 4, más probabilidad para X igual a 5. Lo siguiente, pues, es aplicar la fórmula. Vuelve y juega. Aquí, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que nuestra probabilidad de éxito es que aprueben todas las asignaturas, entonces aquí ya no va a ser 0.15 como en el ejercicio anterior, sino va a ser 0.85. Entonces, si ustedes observan, aquí ya cambiamos. Y eso deben tenerlo muy presente, pero requete presente en la solución de la tarea 3 de los ejercicios de la tarea 3 de la distribución binomial. Por eso estoy haciendo con mucho hincapié en eso. ¿En cuál es el éxito? Importante saber uno cuál es el éxito para no equivocarse en la probabilidad de éxito que debo manejar. Fíjense que aquí pues trabajé para cuando P vale para X igual a 3, trabajando la probabilidad de éxito como 0.85. Para X igual a 4, trabajando la probabilidad de éxito como 0.85. Y para X igual a 5, trabajando como éxito, la probabilidad de éxito 0.85. Se suman esos tres valores de probabilidad y vamos a obtener el resultado, que es 0.10501. Esto utilizando la fórmula. Ahora, si me voy a GeoGebra, fijémonos que aquí ya P vale 0.85, ¿no? La probabilidad de éxito, entonces tenemos que hacer un cambio aquí en GeoGebra. Entonces ya la probabilidad de éxito no va a ser 0.15, sino va a ser 0.85. ¿Listo? En sí es la misma porque estamos trabajando el mismo ejercicio con múltiples puntos, ítems, que son diferentes para cada uno de los casos. Y entonces ahora me dice que debe estar entre 3 y 5, ¿cierto? Incluyendo el número 3 e incluyendo el número 5. Entonces, ¿cuál tomo? La segunda, donde está el intervalo cerrado, ¿cierto? Y vamos a colocar los valores que están dentro de esos dos intervalos cerrados. Les voy a colocar X mayor o igual que 3. Que 3 y X menor o igual que 5. ¿Cuánto nos dio? 0.15. Miremos la tablita. Entonces, ¿qué valores de probabilidad me tomó? Para X igual a 3, para X igual a 4, para X igual a 5. Esta tablita les puede servir mucho para poder mirar y rectificar si al aplicar la fórmula les están dando correctamente los valores. Fíjense lo que está aquí en grisecito. Ahí me están dando. Entonces da 0.105. Y ese pues era el resultado que teníamos
en nuestro ejercicio utilizando la fórmula. Entonces, aquí, inclusive, indica que debe incluir el 3, incluir el 5. Hay un ejercicio en la tarea 3 que dice entre 3 inclusive y 5 exclusive. Entonces, ¿qué significa? Que debo incluir el 3, pero que no debo incluir el 5. ¿Sí? Entonces, aparece la palabra después del número. Bueno, el número que estaba ya en la tarea, yo estoy aquí haciendo un ejercicio pues diferente al de la tarea. Entonces aparece después, por ejemplo, acá del 5, exclusive. Entonces significa que no puedo incluir el 5. Entonces estaría incluyendo el 3, pero no incluyendo el 5. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras. Recuerde que el idioma, la lengua castellana, el idioma español es muy rico en términos, en palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos dice cada uno de los enunciados, en sinónimos, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental. Bueno, vamos a seguir acá con otro. Dice, menos de 3 aprueben todas las asignaturas. Fíjense que aquí es diferente. Menos de 3. ¿Qué significa? Que no puedo incluir que no puedo incluir 3, ¿cierto? 3 estudiantes. Entonces, tendría que podría ser o 0 estudiantes, ojo, porque es que a veces el 0 no lo tienen en cuenta y el 0, el valor de la variable para 0 tiene una cantidad especial y hay que tenerla en cuenta porque ese es otro error que he visto, que no tienen en cuenta la probabilidad para cuando la x vale 0, no la tienen en cuenta. Entonces aquí, menos de 3, ¿qué indica? Que debo tomar para x igual a 0, la probabilidad para x igual a 1 más la probabilidad para x igual a 2. Esos son menos de 3, pero no para x igual a 3, porque menos de 0, de 3 me está indicando que no incluye el 3. Entonces, por eso voy a calcular la probabilidad para cuando x es menor que 3. Menor que 3. Entonces, para calcular la probabilidad para x menor o igual que 3, hallo la probabilidad para x igual a 0, más la probabilidad para x igual a 1, más la probabilidad para x igual a 2. Aplico la fórmula, encuentro los valores y llego a que la probabilidad para x menor que 3 es 0.000242304. En GeoGebra debo tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en GeoGebra, fíjense que siempre hablamos de menor igual, mayor igual. Y aquí solamente estamos hablando de x menor que 3. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuál es? El 3 no lo puedo incluir. ¿Cuál es el que se incluye? El 2, el 1 y el 0. Entonces, como el 2 sí se incluye, entonces en GeoGebra no vamos a escribir P para X menor o igual que 3. No, porque es que aquí no estoy incluyendo el 3. Vamos a escribir P para cuando X es menor o igual que 2, porque el 2 sí lo incluyo, sí lo incluyo. Entonces, mucho cuidado con eso, porque ese es otro error que a veces ustedes cometen cuando están resolviendo. Aprueben, entonces ya vemos que la probabilidad de éxito es 0.85. Vamos a mirar en GeoGebra. Tenemos 0.85, n igual a 8. Y dijimos que lo que vamos a calcular es para P, para X menor o igual que 2. Entonces, aquí con de la izquierda, tenemos P para X menor o igual y colocamos el valor 2. Nos da 0.0002. Entonces, ¿qué me está tomando? P para X igual a 2, P para X igual a 1 y P para X igual a 0. ¿Cierto? Que esos son los que son menores que 3. Los que menores que 3 son el 2, el 1 y el 0. Entonces, aquí tenemos que tomar es menor o igual que 2. Si no, nunca vamos a poder obtener el valor. Porque si ustedes colocan menor o igual que 3, incluyen el 3. Y nos están diciendo que no se incluye el 3. Entonces, incluyo el que sí se puede, que en este caso es el 2. Y por eso colocamos P para X menor o igual que 2. Chicos, ¿está claro eso que estoy diciendo en este momento? Sí, señora.
Sí, Sí, señora. Muy claro ¿Está todo. claro lo del menor igual que 2? Sí, señora, está muy claro. Sí, señora. Porque eso es fundamental. Mejor dicho, si eso no lo tiene en cuenta, ustedes se van a matar la cabeza y no van a encontrar la solución. Lo que me dicen los estudiantes es que con la fórmula me da una cosa y con GeoGebra me da otra cosa, que es que no me estoy fijando en qué es lo que me están pidiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Son pequeños detalles que le cambian a uno todo lo que está haciendo. Así en la matemática, ¿no? Muy exacta en sus cosas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El ejercicio G dice, más de 6 aprueban todas las asignaturas. Éxito aprobar asignaturas, ¿cierto? Entonces, pues naturalmente que va a ser 0.85, que es el que estamos tomando desde hace como 3 ejercicios atrás. Y aquí lo que vamos a calcular es los P para X mayor que 6, porque dice más de 6, no incluimos el 6, más de 6, entonces serán 7 y 8, porque estamos, recuerde que nuestra muestra es de 8, ¿no? Entonces sería P para X igual a 7 más P para X igual a 8. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Calculamos mediante la fórmula para cuando X vale 7, para cuando vale 8. Encontramos los valores aplicando la fórmula y llegamos a esta respuesta que es 0.6572. Aquí lo importante es lo que significa más de. Más de. Significa que está por encima del número dado y no incluye el número. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Piles con todas las palabritas que estamos colocando ahí en cada uno de los ejercicios. Ese tiene otra forma de realizar, porque si yo no sé, a mí no me dan que n es igual a 8, pero en binomial siempre me dicen hasta dónde debo llegar. O me dan un número muy, muy, muy grande y tengo que aplicar la fórmula de cuántas veces, pues podría hacerse de otra manera, ¿cierto? Por la probabilidad del complemento. Como son para los X mayores que 6, entonces, ¿qué tendría que hacer? A 1 restarle, aquí sale bastante largo por este lado, pero de todas maneras se lo explico para que lo tengan en cuenta. A 1 restarle la probabilidad para X igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. ¿Por qué aquí incluyo el 6? Porque nos están diciendo que la probabilidad de X para los mayores que 6. Entonces, en la sumatoria debo incluir desde 0 hasta 6, ¿cierto? Para mirar lo que le hace falta para llegar a 1. ¿Y qué es lo que le va a hacer falta para llegar a 1? La probabilidad para X igual a 7 más la probabilidad para X igual a 8. Entonces, esta es otra forma de realizarlo. Fíjense que hay dos maneras. Vuelve y juega, calculamos la probabilidad para X igual a 0, para 1, para 2, para 3, para 4. Y luego sumamos todas esas probabilidades. Hay que sumarlas primero. Hay que sumarlas primero. Y luego a 1 le restamos el valor de esa suma y nos da como resultado 0.6572, que es el mismo anterior. ¿Listo? Observemos una cosa. Aquí tampoco para trabajar en GeoGebra. Me dice mayor o igual. Solamente me dice X mayores que 6. Quiere decir que el 6 no lo estoy incluyendo. Entonces, ¿cuáles son los que estoy incluyendo? El 7 y el 8. Entonces, aquí para este caso en GeoGebra, debo trabajar para los P de X mayores iguales que 7. Que 7 sí está incluido. El que no está incluido es el número 6. Entonces, acá trabajaríamos para X mayor aquí en el cuarto icono. X mayor o igual que 7. Entonces tengo para 7 y para 8. Suma de la probabilidad para 7 y la suma de la probabilidad para 8 nos va a dar 0.6572, que es lo mismo, 0.6572, que es lo mismo que me dio acá. 0.6572. ¿Listo? Entonces, esa es otra palabrita importante que deben tener presente. Dice, entre 2 y 5 aprueben todas las asignaturas. Miren que me dice entre 2 y 5. No me dice inclusive, sino solamente me dice entre 2 y 5. ¿Es qué significa eso? Que no puedo incluir ni el 2, ni tampoco puedo incluir el 5, ni el 2,
ni el 5, porque no aparece la palabra inclusive como aparecía en un ejercicio anterior. Ya lo buscamos acá. Mire, entre 3 y 5 inclusive. Entonces ahí sí tomábamos los dos valores extremos, el 3 y el 5. Aquí no está apareciendo, entonces simplemente no que aparece el igual. No podemos incluir ni el 2 ni el 5. Por eso aparece aquí la probabilidad para x mayor que 2 y para x menor o igual que 5. Entonces, como ni incluyo el 2 ni incluyo el 5, las únicas probabilidades que van a haber en ese rango, entre esos dos valores, van a ser la probabilidad para x igual a 3 y la probabilidad para x igual a 4. Y esas son las que hallo y sumo. Entonces, hallamos la probabilidad para 3, manejando 0.85, porque para este también el éxito es que aprueben. Y para 4, manejando también 0.85. Hallamos las probabilidades con la calculadora o con GeoGebra, como ustedes lo quieran hacer, y hoy llegamos a 0.021180. ¿Qué, perdón? 0.021108, que sería el resultado. Ahora, ¿cómo lo hacemos en GeoGebra? Que fíjense que ni incluye el 2, ni incluye el 5, y en GeoGebra tenemos, siempre van a hablar de mayor igual, menor igual. Entonces, ¿cuáles son los únicos que incluyen? El 3 y el 4. Entonces, debemos trabajar con x mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 4, porque son los que está incluyendo para poder obtener el resultado. ¿Listo? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, que es lo que yo les estoy diciendo en este momento. Bueno, entonces aquí tendríamos que tomar la segunda y aquí colocar 3 y aquí colocar 4. ¿Cuánto nos dio? 0.0211. Si miramos, entonces están 3 y 4. Van a ser mayores que 2 porque el 2 no lo incluimos y menores que 5 porque el 5 no lo incluimos. Entonces los que están entre 2 y 5 va a ser la probabilidad para 3 y la probabilidad para 4. Entonces esas dos son las que yo sumo y encuentro el valor de probabilidad. Nos da 0.0211. Vemos que nos dio aquí 0.0211. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la distribución binomial. Ahora vamos a hablar de la distribución de Poisson. Las distribuciones de Poisson parten de la distribución binomial. Cuando en una distribución binomial se realiza el experimento un número n muy elevado de veces y la probabilidad de éxito P en cada ensayo es reducida o muy pequeña, entonces se aplica el modelo de distribución de Poisson. Son ejemplos para aplicación de la distribución de Poisson. El número de personas que llegan a un almacén, banco o aeropuerto en un tiempo determinado. El número de llamadas telefónicas por minuto. El número de accidentes por día. El número de pacientes por hora. El número de bacterias de un cultivo y otras muchas más. De la distribución de Poisson es el modelo que se aplica en experimentos en donde solo nos interesa contar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de observación continuo que puede ser tiempo, longitud, área, volumen de longitud conocida. O sea, ese intervalo de tiempo tiene una longitud conocida. Entonces, ahí, en ese momento podemos aplicar lo que se llama la distribución de Poisson. El experimento aleatorio tiene las siguientes características, el de la distribución de Poisson. Consiste en observar en un intervalo continuo finito la ocurrencia de un evento dado. Ese evento dado se llama éxito. El número medio de ocurrencias del evento, que se representa por lambda, ese número medio de ocurrencias del evento, en un intervalo de la misma longitud, es siempre conocido y fijo. O sea, ese valor de lambda nosotros lo conocemos o lo podemos encontrar.
La ocurrencia del evento en el intervalo no afecta su próxima ocurrencia. El punto de inicio de la observación no afecta la ocurrencia promedio del evento. La variable cuenta el número de éxitos obtenidos en el intervalo. Se dice que tiene distribución Poisson con parámetro lambda y se escribe P de lambda, siendo la variable aleatoria X número de éxitos obtenidos en un intervalo de longitud L. Número de éxitos obtenidos en un intervalo de longitud L. La función de probabilidad de X es la variable aleatoria, es P sub X de K para un valor K es igual a P de X para K, que es igual a lambda elevado a la K por E elevado a la menos K sobre, perdón, dije mal, lambda elevado a la K por E elevado a la menos lambda, perdón, E elevado a la menos lambda sobre K factorial. K va a tener los valores de 0, 1, 2, 3 hasta N. Y debemos recordar que cuando hablamos de factorial, acuérdese que es el producto de los factores desde 1 hasta llegar al valor que nos están dando. Es decir, dice K factorial desde 1 hasta llegar a K. Debemos tener en cuenta lo siguiente. El número E es 2.71828, base de los logaritmos neperianos. Ese E lo conseguimos en la calculadora. Lo podemos calcular en la calculadora. En la calculadora aparece E elevado a la X. Yo simplemente oprimo esa teclita en la calculadora o en la calculadora en línea y encuentro el valor de E elevado al valor que me den. Lambda va a ser igual a N por P, es decir, el número de veces N que se realiza el experimento multiplicado por la probabilidad de éxito en cada ensayo. También podemos decir que es el número medio de ocurrencias por intervalo de tiempo. Porque yo les hablo así y les hago hincapié en número medio, porque este lambda en GeoGebra aparece como mu. Y ustedes recuerden que la letra mu generalmente la asocia con media, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un número medio, de una media. ¿Listo? De una media. Entonces K es el número de éxitos cuya probabilidad se está calculando. La distribución de Poisson se puede describir en su totalidad por un solo parámetro, la media, o sea, el valor de lambda. La media se refiere al número promedio o esperado de éxitos por unidad de medida, ya sea área, tiempo, etc. Otra característica interesante de la distribución de Poisson es que su media y su varianza son iguales. En algunos ejercicios solo tendrán el valor del parámetro lambda, o sea, el promedio o la media o razón de ocurrencia del evento aleatorio por unidad de tiempo o espacio y el número de éxitos que se solicita. Bueno. La media en la distribución de Poisson es la misma lambda, por eso usted en GeoGebra encuentra mu y en la fórmula encontramos lambda, pero es lo mismo. La varianza, sigma cuadrado es igual a lambda, o sea, es el mismo valor de la media, y la desviación típica o estándar es igual a la raíz cuadrada de lambda o a la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es lambda. Recuerden que la desviación típica siempre es la razón siempre es la raíz cuadrada del valor de la varianza. Ejemplo, situación problema. Entonces empezamos aquí con un nuevo ejemplo. Aquí hay que tener muy en cuenta que a veces hay que hacer conversiones dependiendo de las unidades de medida que me estén dando. Entonces hay que tener mucho cuidado también en este tipo de ejercicios con eso. Se puede hacer a través de una regla de 3 simple, pequeñita. Entonces dice, el número de clientes que llegan a una corporación de ahorro y vivienda los días sábados es en promedio 5 por hora. En promedio 5 por hora. Cuando me están diciendo en promedio 5 por hora, me están diciendo que ese es el valor de quién. A ver, ¿quién me cuenta? ¿De quién es ese valor? Promedio 5 por hora. Profe, ¿eso sería lambda? ¿Sería sí, lambda? Señor, el valor de lambda. Entonces, esa lambda sería 5, ¿cierto? En una hora. Lambda, 5.
Sí, Usted me porque es dice, variable de tiempo. exactamente. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen por lo menos 2 clientes en un periodo de 12 minutos? Ese por lo menos también lo puedo yo cambiar por al menos. Entonces yo podría decir cuál es la probabilidad de que lleguen al menos 2 clientes en un periodo de 12 minutos. Se funciona igual, se trabaja igual. O mínimo también. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue mínimo 2 clientes en un periodo de 12 minutos y se desarrolla de la misma manera? Lo que yo coloco dentro de los paréntesis son sinónimos para esto que tenemos aquí. Por lo menos, al menos, mínimo. Entonces, ¿cuál es el éxito? Un cliente llega a una corporación de ahorro y vivienda en día sábado. Ese es el éxito. Que llegue el cliente el día sábado, porque eso es lo que nos están diciendo aquí en el enunciado, ¿cierto? ¿Y cuál sería la variable aleatoria? El número de clientes que llegan a la corporación de ahorro y vivienda en días sábados, porque eso es lo que me está diciendo aquí el enunciado. El número de clientes que llegan a una corporación de ahorro y vivienda los días sábados es en promedio de 5 por hora. ¿Listo? Entonces, aquí ya determiné cuál es el éxito y también determiné cuál es mi variable. ¿Sí? Éxito, un cliente llega a la corporación de ahorro y vivienda en día sábado. Ese es el éxito. Y la variable, el número de clientes que llegan a la corporación de ahorro y vivienda en días sábados. Bueno, pero fijémonos en el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen por lo menos 2 clientes en un periodo de 12 minutos? 12 minutos. Fíjense que el promedio que me están dando en el enunciado es 5 por hora. Por hora. Y aquí estamos hablando de ¿qué? De minutos. Entonces tengo que hacer una conversión. Entonces hay que pasar, hay que hacer la conversión. Ay, ¿y ahora? Segundito. Ya. Entonces, hay que hacer la conversión. Entonces, para poder calcular el valor de lambda, porque ahí no sería 5, porque no estamos hablando en una hora, sino que nos están pidiendo es para 12 minutos. Entonces, lambda sería 5 por, pero tengo que hacer la conversión de los minutos. Es una forma de hacerlo, es utilizando una reglita de 3. Entonces, yo digo, yo tengo horas y tengo minutos. Entonces yo digo que una hora tiene 60 minutos y que 12 minutos a cuánto equivale, ¿cierto? En horas. Así que eso nos daría que X es una regla de 3 simple y directa, ¿no? Sería X igual a 1 multiplicado por 12, que me da 12, dividido entre 60, ¿cierto? Entonces 12 dividido entre 60. Ese pues me da el valor. Ahí, entonces yo aquí lo que hice es que coloqué, si ustedes miran, dice la reglita de 3 y coloqué 5, que es el valor que tengo acá, ¿cierto? 5 por 12 dividido entre 60 para poder hacer la conversión. Entonces 12 por 5 me da 60, dividido entre 60 me da 1. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de lambda para este caso? Ya no va a ser 5, es la que teníamos acá, sino va a ser 1, porque lo estamos trabajando es para 12 minutos. Entonces, cuando me dice por lo menos, o al menos, o mínimo, por lo menos significa que puede ser esa cantidad o más de esa cantidad. Eso ya lo hemos visto ya en la distribución de binomial. Entonces, la probabilidad va a ser para x mayor o igual que 2. X mayor o igual que 2. Aquí, sí necesariamente nos toca hacerla por el complemento. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta dónde voy a llegar, ¿cierto? No sé hasta dónde voy a llegar. Entonces, como no sé, me toca hacerlo con el complemento. Entonces, como es mayor o igual que 2, ¿qué significa? Que las que tengo que sumar son las probabilidades para x igual a 0 más la probabilidad para x igual a 1, ¿cierto? Esas dos, a 1 le resto el valor de estas dos probabilidades y me va a dar la de 2 y las otras que siguen después de 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Entonces, por eso P para X mayor o igual que 2 va a ser igual a 1 menos la probabilidad para X igual a 0 más la probabilidad para X igual a 1. ¿Qué hacemos aquí? Pues reemplazamos en nuestra fórmula 1 menos, la fórmula nos habla de lambda, pero lambda ¿cuánto vale? Vale 1, elevado a el valor de, a lo que vale X, que en este caso, perdón, lambda vale 1, y ahora aquí me quedo con mal. Aquí está mal. Espérame un segundo que creo que tengo aquí como un error. La fórmula. Lambda elevado a la K. Sí, hay un pequeño error. Aquí sería lambda elevado, o sea que lambda es 1, quedaría elevado a la 2, ¿cierto? Porque K vale 2. Y yo coloqué 0, está mal. Por E elevado a la menos lambda, o sea, a la menos 1, sobre 2 factorial. Aquí yo me equivoqué en el valor de K. Entonces, toca entrar a corregir, porque me equivoqué. 2 y 2. Ah, perdón, pero es que yo lo estoy calculando para que igual a 0. No me dijeron nada estos chicos. O sea que aquí K vale ¿cuánto? 0. Sí, estaba bien. Haciendo un cambio que no es. ¿Por qué? A ver, chicos. Haciendo aquí algo yo mal. Yo era la que estaba haciendo mal. Porque tengo que calcular P para X igual a 0, ¿cierto? Señora. Igual a O sea 0. que en ese caso, X ¿cuánto va a valer? 0. La K va a ser 0. Entonces quedaría lambda, que es 1, elevado a este valor que sería 0, por E elevado a la menos 1 sobre 0 factorial, ¿sí? Aplicando la fórmula. Más, cuando K vale 1, entonces K vale 1, entonces me quedaría lambda 1 elevado a la 1, porque K vale 1, por E elevado a la menos 1, porque es E elevado a la menos lambda, que vale menos 1, sobre K factorial, que es 1 factorial. Es realizar esta operación. Eso se hace en la calculadora. Ustedes saben que 1 elevado a la 0. ¿Cuánto me da 1 elevado a la 0? A ver, matemáticas, chicos. ¿Cuánto da 1 elevado a la 0? 0. Sí. No, todo número elevado a la 0 me da 1, ¿no? No, 1, Todo sí, número señora. elevado a la 0 me da 1. ¿Sí? 1. Calculo E elevado a la menos 1 en la calculadora. Y 0 factorial también es algo que nosotros ya sabemos de anteriormente. 0 factorial también es igual a 1. Entonces, 1 elevado a la 0 me da 1, 0 factorial me da 1. O sea que aquí para esta primera probabilidad sería lo que da E elevado a la menos 1, que se hace en la calculadora y nos da 0.3679. Aquí 1 elevado a la 1 da 1, 1 factorial también da 1, ¿cierto? Y hallamos E elevado a la menos 1, que también sería el mismo valor, 0.3679. Se suman esos dos valores, que nos da 0.7358, y a uno le resto ese valor de 0.7358, y eso nos va a dar 0.2642. Entonces, vamos a hacer eso en GeoGebra. Para X mayor o igual que 2, y lambda para nuestro caso va a valer 1 porque nos tocó hacer esta conversión. Entonces nos tenemos que pasar, aquí estamos en binomial, ahora nos vamos a pasar a Poisson. Fíjense que en Poisson solamente nos dan el parámetro mu, pero dijimos que mu era lo mismo que lambda, ¿no? La media, promedio. Entonces aquí esto nos va a dar 1. Para el caso que estamos manejando es 1. Y nos están pidiendo para X mayor o igual que 2, entonces tomo el de la derecha. X mayor o igual que 2.
y obtenemos 0.2642. Vea, mayor o igual que 2. Entonces tengo para cuando X vale 2, para cuando vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla, 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 ¿listo? Entonces ahí tengo los valores porque aquí ya a partir de 8 pues me da 0, ¿no? Y tenga todos los valores que tenga de todas maneras para 0. Entonces aquí va a ser para los X mayores o iguales que 2, que da 0.2642. Veremos si nos da igual que en el ejercicio. 0.2642. Bien. El B dice, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 3 clientes en una hora? Ojo, aquí se nos hablan de una hora. Como nos hablan de una hora, entonces el lambda sí va a ser el que nos dan en el enunciado del ejercicio. En promedio 5 por hora. Hora, y aquí hablamos de hora. De aquí lambda sí va a valer 5. ¿Sí? ¿Qué significa que llegue menos de 3? Que llegue menos de 3 significa que pueden llegar 2, o que puede llegar 1, o que puede llegar 0, ¿cierto? Menos de 3 es eso. Que puede llegar 2, o 1, o 0. Por eso aquí la probabilidad para X menor que 3 va a ser igual a la suma de la probabilidad para X igual a 0, más la probabilidad para X igual a 1, más la probabilidad para X igual a 2. Le hacemos el reemplazo en la fórmula. Aquí lambda vale 5, entonces mire que es lambda elevado a la K. K vale 0, que es el valor de X. X igual a 0. Por E elevado a la menos lambda, E elevado a la menos 5 sobre 0 factorial. Más, para 1, entonces lambda vale 5, elevado a la 1, porque estamos calculando para X igual a 1, por E elevado a la menos 5, porque es elevado a la menos lambda, entonces a la menos 5 sobre K factorial, o sea, 1 factorial. Más lambda elevado a la K, que es 5, el valor de lambda elevado a la 2, que es lo que vale X, que vale 2, ese 2 corresponde al valor de K, por E elevado a la menos lambda, o sea, la menos 5 sobre K factorial, que es 2 factorial. Hago el cálculo para el primero, para el segundo, para el tercero y obtengo un resultado de esa suma que es 0.1247. Bueno, ¿qué pasa en GeoGebra? Aquí me dicen P para X menor que 3, pero recuerden que en GeoGebra siempre hablamos de menor o igual. Entonces, el 3 no lo podemos incluir. Entonces lo vamos a tomar ¿para quién? Para el que sí podemos incluir, que es el 2. Entonces sería P para X menor o igual que 2. Entonces tomaría 2, tomaría 1 y tomaría 0. ¿De acuerdo con eso? Entonces vamos a mirar aquí en GeoGebra. Aquí nuestro lambda va a cambiar, ya no va a ser 1, sino nuestro lambda va a ser 5. Y vamos a tomar para P para X menor o igual que 2. X, los menores son el del lado izquierdo. P para X menor o igual que 2. Entonces nos daría 0.1247. Entonces tomaría 2, mire la probabilidad para 2, que es el lado derecho, la probabilidad para X igual a 1 y la probabilidad para X igual a 0. O sea que puede entrar 0 clientes, un cliente o 2 clientes. Eso es lo que quiere decir. 0.1247. 0.1247. Bueno, entonces ya está la verificación en GeoGebra. El C dice, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 4 clientes en media hora? Pilas. En nuestro enunciado, ¿qué tenemos? Que son 5 por hora, ¿cierto? 5 por hora en nuestro enunciado. Dice, los días es en promedio 5 por hora, pero aquí nos están hablando de media hora, ¿sí? Entonces tengo que hacer una conversión. Igual que nos tocó hacer para el ejercicio anterior, aquí también nos toca hacer una conversión. Nosotros sabemos que una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Y media hora son 30 minutos, ¿no? Entonces, se hace la conversión hora minutos sería
una hora tiene 60 minutos, 30 minutos, que son media hora. ¿A cuánto equivale de la hora? Entonces, X sería igual a 1 multiplicado por 30, que nos da 30, ¿cierto? Dividido entre 60. Se puede simplificar este 0 y nos daría un medio, o sea, 0.5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a eso equivale, a la mitad de una hora. Entonces, acá tenemos que trabajar con eso. Fíjense que lambda sería 5 por lo que equivale a la mitad de la hora, que sería 30 sobre 60, o sea, 0.5. Entonces me quedaría 5, porque es el promedio, ¿no?, que tenemos para la hora. 5 por 0.5, que me da 2.5. Entonces trabajaría ya con el valor de 2.5 como lambda. Y para este caso, lambda valdría 2.5. Y como me dice, lleguen 4 clientes, no me está diciendo que lleguen más, ni que lleguen menos, ni tal. Entonces sería exactamente para X igual a 4. Esa es otra manera de que nos pueda decir el enunciado. Lleguen tantos. Entonces, eso es con exactitud ese valor. Entonces, P para X igual a 4 sería lambda, que es 2.5, elevado a la K, que en este caso el X igual a K, K vale 4, por E elevado a la menos lambda, o sea, la menos 2.5 sobre K factorial, que sería 4 factorial. Hago esas operaciones con la calculadora y llego a que me da 0.1336. Lo verificamos en GeoGebra, entonces aquí vamos a trabajar para lambda 2.5 y para X igual a 4. Lambda aquí para este caso va a valer 2.5 y vamos a hallarlo para X igual a 4. Entonces dijimos que cuando sea para un número exacto, manejamos el segundo botoncito. Entonces, manejamos el 4 a ambos lados, porque si es mayor o igual que 4, menor o igual que 4, la única posibilidad es que sea igual a 4, ¿cierto? Y aquí el 4, y obtenemos 0.1336. Si miro mi tablita del lado derecho, para P para X igual a 4 vale 0.1336. ¿Listo? Y solamente está para ese valor, porque aparece aquí en gris. Solamente para ese valor, para P para X igual a 4. Nos dio ¿cuánto? 0.1336, que aquí también nos está dando 0.1336. ¿Listo? La D dice, ¿cuál es la probabilidad de que ningún cliente llegue en una hora? Ningún cliente. Ninguno. Nosotros ya sabemos que la probabilidad de éxito, pues aquí la probabilidad de éxito ha sido la misma, ¿cierto? Es que un cliente llega a la Corporación de Ahorro y Vivienda en día sábado, ¿cierto? Y la variable es que el número de clientes que llegan a la Corporación de Ahorro y Vivienda en días sábados. Pero si no está llegando ninguno, entonces, ¿cuál probabilidad es la que tengo que calcular? Como en ninguno, solamente diría P para X igual a 0, que llegan 0 clientes. ¿Listo? 0 clientes. Entonces, cuando habla aquí de ninguno, dependiendo de la probabilidad de éxito, que ya la miramos, aquí nos está indicando que llegan 0 clientes a la Corporación de Ahorro y Vivienda el día sábado. Entonces, la probabilidad para X igual a 0 va a ser igual. El valor de lambda va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque dicen en una hora. Y vimos que en el enunciado nos dicen que los días sábados es en promedio 5 por hora, 5 en cada hora. Entonces, por eso, ahí no hay necesidad de hacer ninguna conversión. Trabajamos con lambda igual a 5. Nos quedaría lambda elevado a la K, que sería 5 elevado a la 0, porque el valor de K va a ser 0. X igual a K, nos dice en la fórmula. Entonces, el valor de X, de K va a ser igual a 0 por E elevado a la menos lambda, o sea, E elevado a la menos 5 sobre K factorial, o sea, 0 factorial. Hacemos estas operaciones y obtenemos el valor 0.006738, que lo vamos a hacer en GeoGebra, trabajando lambda igual a 5 y X igual a 0. Y volvemos. Recuerden que lambda es lo mismo que mi1, la media. Ya lo vimos allá dentro de las características de aquí.
5. Y aquí vamos a tomar para x mayor o igual que 0, porque vamos a encontrar el valor exacto para 0 y menor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, la única forma es que sea igual a 0. Entonces, por eso nos da 0.0067. Y aquí en el lado derecho vemos que la probabilidad para x igual a 0 es de 0.0067. 0.0067. L nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que llegue más de un cliente en una hora? Más de un cliente. Más de un cliente significa que pueden llegar 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿cierto? O sea que vamos a calcular en la probabilidad para x mayor que 1, sin incluir el 1, porque es más de 1. Puede ser 2, 3, 4, 5. Lambda sigue siendo 5 porque es en una hora. Y para poder calcular la probabilidad para x mayor que 1, ¿qué hacemos? Probabilidad del complemento, entonces sería más de 1 significa que pueden ser 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo hallo la probabilidad para x igual a 0 y le sumo la probabilidad para x igual a 1, la suma de estas dos probabilidades es lo que le falta para ser igual a 1, que sería la probabilidad para x igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, etcétera. ¿Sí? Entonces, utilizamos la probabilidad del complemento. Nuevamente, reemplazo para cuando x vale 0, aquí está para, y lambda vale 5. Aquí está para cuando x vale 1 y lambda vale 5. Hacemos la suma después de que lo hago con la calculadora y después de que hago la suma, a 1 le resto ese valor. ¿Listo? Por eso me da 1 menos 0.040438, que eso me va a dar 0.9596. Entonces, como dice, P para X mayor que 1. En GeoGebra, cuidado, mayor que 1, no incluyo el 1. No incluyo el 1. ¿Cuál voy a incluir? El 2, ¿cierto? Entonces voy a tomar el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Entonces voy a tomar P para X mayor o igual que 2, que es el 2 sí lo incluyo, el 1 no lo estoy incluyendo. Entonces aquí, lambda 5 y P para X mayor o igual que 2. Entonces tomamos la que está al lado derecho. X mayor o igual que 2. Estos botoncitos son los que me permiten determinar lo que necesito. ¿Cuánto me da? 0.9596. Si miro la tablita, fíjese que está, que nos dice mayor que 1. No incluyo el 1, ¿cierto? Pero sí incluyo ¿a quién? Al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, al 12, al 13, al 14, al 15. Fíjense que ya en 16 da 0, 17 0, 18 0, 19 0 y 10 para allá sigue dando 0. Pero estoy incluyendo todos los valores de probabilidad. A partir de 2 hasta donde sea. Para completar 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me dice para cuando es mayor o igual que 2. Nos da 0.9596. 0.95, ¿dónde está? 9596. Correcto. Y vamos a mirar aquí los dos últimos ejercicios para terminar. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen cuando mucho 3 clientes en una hora? Ese cuando mucho lo puedo reemplazar también por máximo, porque es que por ahí en el trabajo, en la tarea, hablan de máximo. ¿Sí? Máximo. Yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen máximo 3 clientes en una hora? Lambda, como es en una hora, pues lambda va a ser 5, como lo dice en el enunciado. ¿Ya? Y lo que vamos a calcular es la probabilidad para cuando X, o sea, cuando habla uno de máximo, o cuando habla de cuando mucho, significa que pueden llegar 3 o menos de 3, ¿cierto? El máximo valor va a ser 3. Entonces, por eso vamos a calcular la probabilidad para cuando X es menor o igual que 3, incluyendo el 3, porque ese es el valor máximo que puede llegar. Entonces va a ser P para X igual a 0, más P para X igual a 1, más P para X igual a 2, más P para X igual a 3. Reemplazo, primero es para 0, en la fórmula, para 1, para 2, para 3, hallo con la calculadora los valores y obtengo un resultado de esa suma
de 0.26504. Aquí sí no tengo problema porque me dice X menor o igual que 3. Entonces no hay ningún problema, simplemente voy a GeoGebra y tomo los menores iguales que 3. Entonces con el de la izquierda, ¿no? Entonces X menor o igual que 3. Y eso me da 0.265. Si miramos aquí a la derecha, les tengo los menores iguales que 3, ¿cuáles son? La probabilidad para X igual a 3, para X igual a 2, para X igual a 1 y para X igual a 0, que no me puedo olvidar, porque algunos llegan hasta 1 y se les olvidó el 0, y ese también tiene valor de probabilidad. Mire que aquí tiene un valor de probabilidad y no lo puedo omitir, no lo puedo quitar. Entonces me da 0.265. 0.265. 0.265. Listo. Y la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen a lo sumo 2 clientes en una hora? Ese a lo sumo, ¿qué significa? Que pueden ser 2 o menos que 2. O sea, puede ser 2 o puede ser 1 o puede ser 0. Hay que incluir el 0. O también, en lugar de a lo sumo, puede decir como máximo. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen como máximo 2 clientes en una hora? Entonces, P para X menor o igual que 2 va a ser igual a P para X igual a 0, más P para X igual a 1, más P para X igual a 2. Hago nuevamente los reemplazos y encuentro el valor de la suma, que me da 0.1247. Aquí en GeoGebra tampoco tengo problema porque dice menor o igual que 2. Y el valor de lambda es el mismo, también es 5 porque nos están hablando en una hora. Entonces trabajo lambda igual a 5 y X menor o igual que 2 en GeoGebra. Lambda igual a 5 y X menor o igual que... ¿Menor o igual que qué? Ahora se me olvidó. ¿Menor o igual que qué era? Menor o igual que 2. Y eso me da 0.1247. Miro la gráfica, aquí tengo para 2, para 1, para 0, lo que está en moradito. Y si miro, esta es la gráfica, y si miro para el otro lado, donde está la tabla, tengo la probabilidad para X igual a 2, 2 clientes que lleguen el sábado, ¿cierto? Para X igual a 1, que llegue 1 o que llegue 0 clientes el sábado. Y entonces ahí ya encuentro el valor, 0.1247. 1247. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta ahí está mi presentación. Traté de, con un solo enunciado, trabajar pues muchas preguntas y muchas opciones. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Tengo la misma duda. Exactamente cómo se resolvería, exactamente es igual. Exactamente significa ese valor, puntual, ese valor. Lo dice exactamente 3, entonces es P para X igual a 3. Exactamente 5, es P para X igual a 5. No sé qué más hay por aquí. Ya pasaron la asistencia, no sé si ya pasaron el enlace de la asistencia. Ah, mira, aquí me dicen que cuál es la probabilidad de que exactamente 2 clientes lleguen a esa hora. Entonces sería P para X igual a 2. Chicos, ¿el enlace de la asistencia ya lo pasaron? Sí, señora. Ya se ubicaron en la asistencia. Ya está en el chat el registro. Por favor, Sí, es importante. Son 2, ¿no? Son 2 enlaces. Es importante que se anoten en esos 2 enlaces, por favor. Chicos, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? No, profe, hasta el momento todo claro.
Aquí me dice alguien que, si me podría repetir, por favor, cómo sacar la combinación en GeoGebra. Bueno, voy a GeoGebra. Bueno, ustedes entran, ese GeoGebra lo encuentran en línea, ¿no? Fácil ahí de trabajar. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Aquí está. Bueno, ustedes aquí, ahí hay una partecita que dice CAS. Ustedes le dan clic ahí, aquí al lado derecho aparecía CAS, porque la otra es probabilidad. Entonces, cuando es probabilidad para hacer todo lo que hicimos hoy, CAS me permite hacer operaciones normalitas. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero hacer la combinación, por ejemplo, de 8, combinación 3. Entonces, yo le doy la formulita. La formulita es N, C de combinación R. Entonces, es de N combinado 3. De un grupo N grande, voy a hacer una combinación con un pequeño grupo, un subgrupo que tiene 3. Entonces, yo le doy Enter y ahí me aparece número N y número R. Entonces, yo debo colocar cuál es el número N, que en este caso que yo les estoy diciendo sería, si voy allá a la combinación de 8, combinación 3 sería 8 y R sería 3. Le doy Enter, inmediatamente me aparece el valor que es 56. ¿Listo? Igual yo puedo, por ejemplo, para hacer números elevados al cuadrado o números elevados a un valor dado. Por ejemplo, yo digo 2. No lo tomé bien. Es acá abajo. Me lo está tomando. Ajá, no me lo tomó. Con esta, aquí donde dice que aparece un cuadrito elevado a otro cuadrito, uno ahí puede tomarlo, escribir la base y voy a escribir el exponente para poder encontrar el valor que yo quiero hallar. Por ejemplo, me dicen 3 elevado a la 2. Cogí mire, donde aparece el cuadrito elevado a la 2. Entonces eso me da 9. A ver si ahora sí me lo deja tomar. Yo no me lo estaba dejando tomar. Entonces aquí tomo, por ejemplo, 2, trabajando con números pequeños, pero ahí pueden trabajar ustedes con los números decimales igual. Elevado a la 3. Y eso me da 8. Entonces, con estos pueden calcular las potencias, que es lo que tenemos ahí para resolver. ¿Listo? Para que tengan presente, también puede calcular la combinación, pero con la formulita N combinación R. Y pueden hacer, aquí desde GeoGebra pueden hacer todos esos cálculos que necesitan de elevados a determinado valor. No sé si hay alguna otra pregunta, ya tomaron la asistencia, ya se escribieron en la asistencia. No sé si habrá otra pregunta o alguna otra inquietud. No, profe, por mi parte no. ¿Quedó claro? Sí, señora, perfectamente.
Entonces, si no hay preguntas, lo importante es que por favor se hayan anotado en la asistencia. Por favor. Me imagino que ya hicieron el proceso de anotar.